Vamos a ver en Pablo las enseñanzas, particularmente aquellas palabras que él usó, de ninguna manera. Hay cosas que de ninguna manera pueden estar en nuestra vida, según Pablo. En la carta de Romanos también habló de esto en Tesalonicenses, en 1 y 2 de Corintios. Pero vamos a ver especialmente tres. Hay más, hay como 15. Pablo es una forma de hablar literaria de ese tiempo, de las personas que tenían cultura. Pablo, a diferencia de los demás apóstoles, él tenía estudio, tenía teología, era una persona muy instruida, Pablo, ¿amén? Y él usa un sistema literario muy fluido, muy rico. Y en ese de ninguna manera encierra como que bajo ningún concepto podemos pensar esas cosas que él nos está enseñando para el creyente o para nosotros, ¿amén? Gloria al nombre de Jesús. A pesar de que la gracia de Dios nos alcanzó, nos limpió, y que como vivimos, esta palabra de gracia nos habla del favor inmerecido, benevolente, puro de parte de Dios a un ser humano caído. Esto lo podemos entender según Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Y Él es Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo como vive el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe que todos los festejos, todas las alegrías, todo lo que este mundo mueve en los incrédulos, lo mueve Satanás? ¿Usted sabía eso? Según esta palabra, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera, o sea, maneja, dirige en los hijos de desobediencias, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo estábamos en el mundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, destinados a condenación, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bendición tan grande, hermano. ¿Con qué podríamos haber pagado la salvación? ¿Qué podríamos haber dado en rescate por un día más de nuestra vida? Adán y Eva pecaron y instantáneamente cayeron de la gracia de Dios. Y nosotros hemos pecado tanto, hermano, que ya no tenemos memoria. En el mundo vivíamos, hermano, arrastrados por la concupiscencia de la carne, los deseos de la vista y todas esas cosas, hermano. Aunque no teníamos la facultad de hacer todo lo que queríamos, en nuestro corazón éramos, hermano, realizador de esas naturalezas. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, la única manera que podemos corresponder a eso, hermano, es una vida de amor hacia Dios. ¿Sabía eso? Ahora pudimos ver que amar a Dios es amar a nuestros hermanos, también lo venimos viendo, lo vimos el viernes pasado, amén. No amar a mi hermano es no amar a Cristo, no amar a la iglesia es no amar a Dios. Consecuentemente es estar todavía en nuestros pecados, porque dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y muchas cosas vimos de eso, amén. Ahora, consecuentemente nuestra naturaleza no quiere amar a nadie. Nuestra carne cuando está fuerte se ama a sí misma nomás. Y a veces ama a nuestros hijos y ahí, cuando hacen lo que queremos, si no ya no lo amamos más tampoco. El amor del ser humano es muy egoísta. Ahora, podemos ver claramente que Dios tuvo misericordia de nosotros. Estábamos muertos y siguiendo la corriente de este mundo. Y aunque Dios nuestro Padre nos escogió, Jesús nos justificó y el Espíritu Santo nos santifica y nos va a transformar en esa misma gracia, hay ciertas prácticas, anhelos y deseos que no debemos manifestar en nuestras vidas. Pues el deseo de Dios, según 1 de Tesalonicenses 4, 1 al 3, es nuestra santificación. El deseo de Dios, la voluntad de Dios para toda su iglesia es la santificación. Ayer hablamos con los jóvenes sobre la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno por los jóvenes que vinieron, que quisieron, amén, estar en esta reunión. Le doy gracias a Dios por los jóvenes. Pero qué importante, hermano, que podamos de alguna manera tener anhelo que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Porque tenemos tanto anhelo, hermano, para que estudien, para que sean de alguna manera abogados, para que vayan al colegio, aún para que hagan deporte. Y no digo que esté mal, hermano, pero muchas veces para que conozcan la palabra de Dios no tenemos ese mismo anhelo. Y bueno, que Dios nos ayude, amén.
Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Ahora, hay voluntad de Dios revelada en la Escritura que es para todos. Y hay voluntad de Dios particular que es para cada uno de nosotros. Y hablábamos, ¿no es cierto?, con los hermanos, que si nosotros no tenemos obediencia a lo que está revelado en general, Dios jamás me revelará lo que es para mí en particular. Porque ¿qué objeto tendría para tener una revelación particular para mi vida si yo no estoy siguiendo la revelación que es para todos? Amén. Hay personas que creen que el camino de Dios es misticismo y de alguna manera dicen, háblame Señor, háblame. Y si Dios hablara, le dijera, lee la Biblia. Así, pero hay personas que hablan más con Dios que con la familia. No entiendo eso, nunca entendí. Pero después viven diferente a lo que está revelado en la voluntad escrita de la palabra de Dios. Pero bueno, ahora podemos entender que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Esta gracia salvadora nos capacita y exhorta a vivir diferente. Pablo en sus escritos nos da una lista de hábitos, conductas y pensamientos que de ninguna manera podemos aceptar. Vamos a verlos. Romanos 3. Vamos a leer hasta el 6. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Algo que tenemos que entender, hermano, y que está creciendo en muchas iglesias, un sentimiento antisemitista. ¿Qué es esto? Hay personas que odian al pueblo de Israel, odian a los judíos, odian a todo lo que tiene relación con el pueblo de Dios. Y son el pueblo de Dios. Ahora, la iglesia es el único lugar donde encontramos salvación. Ellos no van a ser salvos fuera de la iglesia, sino a través de reconocer al Mesías. Pero si ellos no hubieran recibido la promesa de parte de Dios, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, nosotros no hubiéramos alcanzado salvación, hermano. Porque la salvación, según dijo Jesús a la samaritana, viene ¿de dónde? De los judíos. La salvación viene de los judíos. Y nosotros no vamos a felicitar al pueblo de Israel por la guerra que está haciendo, no vamos a felicitar a los dirigentes de esa nación por las bombas que tiran, como también le tiran a ellos, pero sí vamos a orar por la paz de Jerusalén, el Jerusalén espiritual, el que Dios conoce quiénes son, porque no todos los que son nacidos del pueblo de Israel son israelitas. Según Pablo dice que hay un Israel espiritual en este tiempo. Hay un remanente de ellos que van a ser salvos por gracia y no por obra. Así que tenemos que tener cuidado. Pablo dice que el judío aventaja mucho porque ciertamente a ellos se les fue confiado la ley. Amén. Yo he escuchado a muchos hermanos y a algunos de esta congregación hablar mal de la nación de Israel. Ahora, ninguna nación sobre la tierra, mientras no esté Cristo gobernando, va a hacer cosas justas. Todos los gobernantes son injustos. Lo que podemos a veces elegir nosotros que tenemos la bendición de ser una nación democrática entre los menos malos, los que están fomentando un poco más valores conforme a la palabra de Dios, pero de ninguna manera ningún gobernante sobre esta tierra va a traer la paz que solamente Cristo puede traer. ¿Está entendiendo? Sin embargo, esa paz ya está en nuestros corazones si verdaderamente nosotros abrazamos la gracia salvadora. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá anulado la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Dios sigue siendo fiel a su palabra. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Entonces usted tiene que cumplir la palabra. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento en la fidelidad de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, Dios es fiel. Sí que es fiel, pero no a su pecado, sino a la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, que si usted hace va a traer bendición, va a traer bendición. Y lo que dice la palabra de Dios, que va a traer consecuencia de disciplina, si no la hace, también, porque Él es fiel. Él es fiel. Ahora, en el contexto de esa palabra, que Dios es fiel, dice, amén, si nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros le negáremos, Él también, ¿qué? Nos negará. ¿No se contradice? No, para nada, no se contradice. Está ahí en un solo pensamiento. La fidelidad de Dios no es a mi rebeldía. La fidelidad de Dios siempre es a su palabra. La palabra de Dios no falló, hermano. Sigue teniendo vigencia. Mire lo que dice Pablo. Seguimos leyendo. De ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito.
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Amén. De ninguna manera. Una cosa que tenemos que entender en el camino del Señor a través de esta gracia salvadora que nos fuimos llamados, hermanos, de las tinieblas a la luz admirable, es que Dios sigue siendo justo, aún con los objetos de su gracia que somos nosotros. ¿Somos sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? Somos sus hijos. Ahora, ¿usted tiene hijos? ¿Tiene? ¿Los ama? Bueno, entonces agarremos que digamos a su hijo, usted un día le dice, bueno, hijito, anda al colegio, si querés romper todo, rompe todo. ¿Querés estudiar? Estudiá, no querés estudiar, no estudies. Si querés dormir hasta las 2, 3 de la tarde, dormí, no hay problema. ¿Querés comer chocolate? Te compro lo que vos quieras. ¿Así lo quería usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está criando un monstruo, ¿no es cierto? Usted lo levanta a la media, levantate que tiene el colegio, lavate la cara. No, no me quiero bañar. Bañate, den un olor, bañate, dale. ¿No es cierto? Los chicos llegan a una edad que dicen, ¿a dónde vamos? Porque se quieren bañar porque piensan que salimos. Si no salimos no se quieren bañar. ¿No es cierto? Bueno, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en amonestación. Más allá de las amonestaciones naturales, que son estas que estoy hablando, amonestación del Señor. Pero Dios también nos cría a nosotros en su amonestación. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en la vanidad de nuestra mente. Entonces, cuando Dios ve que nosotros somos rebeldes, espiritualmente no nos bañamos, no nos peinamos, queremos hacer lo que queremos, Él nos agarra suavemente la orejita y nos hace así. No, así no. Después nos suelta, ¿no? Otra vez, no, así no. Y después, bueno, dice la palabra de Dios simbólicamente que azota aquel que toma por hijo. Ahora nosotros tenemos esto como algo tan cruel, hermano, pero hemos leído en el Antiguo Testamento que al hijo rebelde la ley mandaba que tenían que llevarlo los padres delante del sumo sacerdote. ¿Y qué le decían los padres? Este hijo nuestro es rebelde y contumaz y no nos ha querido obedecer de tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Se acuerda alguno? Lo llevaba fuera del campamento. Vengan muchachos, vengan. Ponía ahí, quédate ahí un ratito, nene. Y agarraban piedras y lo mataban. Entonces cuando la Biblia dice corrijo a tu hijo con vara y no morirá, no está hablando metafóricamente, está hablando literalmente. Corríjalo mientras sea chico, porque va a traer muerte la desobediencia de su hijo. Ahora, Dios que nos ama, Él no nos va a dejar que moramos en nuestros pecados, porque ahora la muerte es peor que en aquel tiempo física, es espiritual ahora. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos en los medios de esa gracia. Cristo, hermano, la palabra de Dios, la gracia de Dios, es perfecta. Nosotros no podemos menospreciar eso, no podemos vivir como queremos, amén. Aunque la gracia se manifestó en nuestra vida y nos perdonó con su gran amor que nos amó, ahora nosotros no podemos vivir en el pecado, no podemos desobedecer abiertamente la palabra de Dios, porque sería negar a nuestro Padre, y nuestro Padre si nos ama, nos disciplinará. Ahora, ¿es buena la disciplina de Dios? Sí, es buenísima. ¿La quiero? Yo no la quiero, hermano, yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? Sea un hijo obediente. Viva bajo los medios de esta gracia. Dios nos dio un parámetro. Hablábamos el viernes, ¿no es cierto? Tenemos los parámetros del amor de Dios, que son, digamos imaginariamente que son estos límites. Desde acá hasta acá yo me muevo dentro del amor y la gracia de Dios. Ahí podemos movernos donde queremos, pero donde nos queremos salir, hermanos, ya dice la palabra del Señor que si nosotros permanecemos en su amor, Él permanece en nosotros. Así como Jesús permaneció en los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Si nosotros nos salimos de sus mandamientos, ya no permanecemos en el amor de Cristo. Aunque Él nos siga amando. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, vuélvase y otra vez va a disfrutar de ese amor. Si no, muchas veces, hermanos, según cuánto nos alejemos, a veces la disciplina de Dios golpea nuestra vida. Pero es buena la disciplina de Dios. Pero yo no la quiero, hermano. ¿Usted la quiere? Yo tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrazar la gracia, hermano. Vivir cada día sujeto a lo que la palabra de Dios nos expresa. Así que decía Pablo entonces, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, Dios no es injusto cuando castiga, todo lo contrario. Pastor, ¿pero cómo me va a castigar si soy su hijo? Bueno,
así como nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos, hermano, que sean personas de mal para la sociedad, que sean personas desobedientes a sus maestros, aquellas personas que de alguna manera le tienen alguna clase de autoridad sobre sus vidas. Yo me acuerdo cuando la maestra me mandaba, ¿no es cierto?, una nota, algo con rojo. Mi papá no sabía leer, pero cuando ya veía algo rojo, él sabía qué es. Una vez la maestra no tenía virome y anotó una nota que teníamos que ir con rojo y cobré igual. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahora, él no me decía, ¿qué te hizo la maestra? No, él me retaba y a veces, hermano, la orejita ahí estaba. ¿Veo que tengo la oreja larga? Bueno, lástima, me tiró de una más, parece que de la otra, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, hoy en día los padres, cuando vienen sus hijos con nota de los maestros, van a pelearle a los maestros. ¿Y usted quién es para decirle a mi hijo que...? Pero, señor, su hijo es un desastre, rompe toda el aula, no hace caso, no estudia, no importa, y hacémelo repetir y vas a ver lo que te pasa. Y los maestros hacen pasar de grado a los chicos sin saber ni siquiera leer porque tienen temor de la ira de los padres. Esa es la sociedad en que vivimos. Ahora, nuestro Padre no es así, hermano. Nuestro Padre Celestial, si nosotros no vivimos bajo su ley, bajo su gracia, bajo sus mandamientos, Él nos va a disciplinar y a Él no le va a temblar la muñeca porque nos ama. ¿Amén? ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿usted ama a Dios? Siempre digo, no se apresure. Yo no me apresuro a contestar eso, me analizo primero. A veces amamos lo que sabemos que Dios nos puede dar. Amamos los beneficios de Dios, pero a veces no amamos a Dios, porque amar a Dios es amar la palabra, amar a Dios es amar los hermanos, la congregación, amar a Dios es amar al prójimo, eso es amar a Dios, porque dice Santiago que el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Amén. Entonces tantas cosas, hermano, tenemos que plantearnos en nuestra vida a través de la gracia salvadora. Es inevitable, la gracia nos alcanzó. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa gracia? Esto debemos responderlo cada uno de nosotros. Hay cosas que de ninguna manera pueden estar en nuestro corazón, en nuestra mente, mucho menos en nuestros hechos. Ahora vamos a ver segundo de ninguna manera de Pablo. 3:24, ahí un poquito más adelante, 3:24. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 31. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención quiere decir que Cristo murió, derramó su sangre y esa sangre era la sangre que yo tenía que haber derramado por mis pecados. Dios imputó en Cristo mi pecado y me dio salvación, me perdonó. Amén. El perdón de Dios es eterno. Él perdonó mi pasado, mi presente y mi futuro, pero de ninguna manera me deja sin tratar mi vida. El perdón de Dios no está, hermano, mezclado con la apatía de Dios hacia la vida del creyente. No es que Dios te perdona y dice, bueno, listo, ya viví como quiera, te amo, haz lo que quieras, te amo. Así, imagínese un padre que le dice a su hijo, te amo, haz lo que quieras. ¿Lo ama? No, porque el corazón del muchacho está ligado a la necedad. Y la vara de la corrección le hará volver al camino, dice el libro de Proverbios. Ahora, Dios sabe que cuando nosotros nacemos en el Espíritu, hermano, cuando recién estamos dando nuestro primer paso de fe, somos necios, hacen muchas cosas que no corresponden, pensamos cosas que todavía traemos del mundo. Ahora Dios entiende esto, así como nosotros entendemos a nuestro niño que nace, que tiene ganas de ir al baño y no dice, pa, quiero ir al baño, llora y hay que cambiar el pañal. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hasta nos divierte, ¿no es cierto?, cambiar el pañal. Ay, mirá, se hizo, le hacemos y ellos se ríen, ¿no es cierto? Pero cuando tiene 18 años, papá, cambiame el pañal. No, ya no. Ya no es divertido. Bueno, muchos de nosotros estamos crecidos ya, hermano, en la fe. Y hay cosas que ya de ninguna manera tienen que estar en nuestras vidas. Ya pasó el tiempo de nuestra niñez espiritual. Ahora, vamos a leer ahí, por favor. Dice 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora, Dios quiere en este tiempo manifestar su justicia en nuestras vidas, que nosotros vivamos vidas justas. Amén. Gloria a Dios. Dice,
con las miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Dios es solamente Dios de judíos? No, también Dios de los gentiles. Sí, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los que son de la circuncisión, o sea, al pueblo judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles y entre ellos nosotros. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Qué? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y toda la ley, hermano, es buena. ¿Es buena? Y nosotros debemos cumplirla. Ahora, ¿nos justificamos por cumplir la obra de la ley? No, pero anhelamos cumplir las obras de la ley. Nos esforzamos. Ahora, no guardamos la ley para ser salvos, sino que guardamos la ley porque somos salvos. ¿Está entendiendo? Hay personas en las iglesias que dicen, bueno, si yo hago las cosas bien, si vengo a tiempo, si pongo mi sobre con dinero ahí, si de alguna manera obedezco al pastor, voy a ver si por ahí me gano el cielo. No, hermano, el cielo lo ganó Cristo por usted. Y usted es salvo por la fe. Pero ahora no puede vivir de cualquier manera. Tiene que cambiar. Tiene que vivir bajo esta gracia. Tiene que vivir sometiéndose a los mandamientos de Dios, cambiando nuestra naturaleza caída a la imagen y semejanza de Cristo. Pastor, ¿cuánto voy a tardar? Toda su vida, toda su vida. No hay un tiempo en que tiene que dejar de hacer esto. No hay un tiempo en que nosotros podemos descansar en, bueno, ya lo alcancé, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a congregar? Yo me lo sé todo. No, usted no sabe nada. Dice que el que cree algo saber todavía no sabe nada como debe saberlo. Lo dice Pablo. Creer que nos conocemos algo trae en nosotros soberbia y menosprecio hacia nuestros hermanos. Lo poco que podemos llegar a saber es por la gracia salvadora de Cristo. ¿Sabía eso usted? Ahora hay tanto para aprender de Dios, hermano. Dios es un ser infinito. Una eternidad en su presencia no va a alcanzar para conocerlo, porque nosotros somos finitos, limitados, creación de Él, y Él es infinito. Ahora, cuánto menos en esta tierra, cuánto más necesitamos reunirnos a escuchar la palabra de Dios, necesitamos orar, leer la Biblia, hermano, estar en comunión unos con otros. Necesitamos esto como el oxígeno, pero claro, como a veces vivimos vidas muy naturales, hermano, no nos damos cuenta de estas cosas. Pero sabe que el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente trae tristeza a aquellas personas que no cumplen con la ley. Trae tristeza a aquellas personas que no cumplen con los medios de la gracia. Y viven vidas de incertidumbre, aún estando en el camino de Dios. Y se encuentran hermanos que conocen a Cristo, se encuentran que conocen la gracia, se encuentran con tristeza, desánimo. ¿Por qué vamos a estar desanimados, hermanos? Si Cristo murió, pero también resucitó. ¿Por qué vamos a estar con tristeza si, aunque estábamos muertos en delito y pecado, hoy tenemos vida? Y a veces esa realidad no trae gozo ni alegría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañado de guardar toda la ley. Pastor, pero si somos salvos por la gracia, bueno, pero de ninguna manera invalidamos la ley en nuestra vida, como dice Pablo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora tenemos que entender que los ritos sacramentales del Antiguo Testamento sí fueron eliminados. Ya no tenemos que guardar la fiesta de las lunas nuevas, ya no tenemos que sacrificar animales para el perdón de pecado, ya no tenemos que traer nuestros diezmos 3 veces al año, porque los diezmos del Antiguo Testamento eran 3 veces al año y eran grano y alimento, no era dinero. De hecho, no se podía entrar con dinero al templo, era un pecado. Y el único lugar donde podía diezmar el pueblo de Israel era el templo de Jerusalén. Le hago una pregunta, ¿está el templo de Jerusalén ahora en pie? No. Hoy cuando las personas llevan un diezmo a una iglesia están quebrantando la ley. Están blasfemando el nombre de Cristo. No se dan cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos esto, hermano, hay personas que dicen, listo, ya no le doy nada a Dios. No, sí, hermano. Usted puede traer su diezmo si quiere, no hay problema, pero no crea que porque usted trae su diezmo, Dios va a abrir la ventana en los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. La bendición ya la derramó en aquella cruz y es la sangre de Cristo. Ahora usted puede traer el 1%, 10%, 15, 20%, pero lo tiene que determinar en su corazón, como cada uno determinó en su corazón, no por obligación, porque Dios ama al dador. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cuando llevaba sus diezmos a la iglesia, los llevaba con alegría?
Lo llevaba con gozo. Ay, qué bueno, el 10% de lo que gano lo voy a dar, porque ahora viene el arcángel Gabriel y se lo lleva, Moisés se lo pasa a Jesús y Jesús se lo pasa al Padre. ¿Así? No, hermano, lo disfrutan acá personas que lamentablemente se enriquecen torciendo la palabra de Dios y explotando al pueblo de Dios. Pero cuando nos encontramos que nos confrontan con la verdad y vemos que estas cosas no son así, ¿sabe qué? Ya no damos nada muchas veces. Vamos al otro extremo. Y eso también está mal. Está mal porque ahora tendríamos que hacerlo con libertad y con alegría, ¿o no? Antes forzado lo hacíamos porque teníamos miedo de la ira del pastor muchas veces, porque ni de la ira de Dios era. Era el problema que anotaban ahí el nombre. Fulano nos dio. Después, hermano, ¿qué anda pasando con usted? Mire que voy a tener que decirlo en la reunión de obreros porque esto es grave. ¿Esto es grave? Hay cosas mucho más graves, hermanos, que pasan en nuestros corazones. Amén. La ley de Dios no se ha invalidado por causa de la gracia, sino que al contrario, ahora anhelamos, amamos la ley de Dios y queremos guardarla, no por un temor irreverente a la ira de Dios, sino por un agradecimiento a la gracia manifestada en la cruz. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. El último, hermano. El último de los de ninguna manera de Pablo. Romanos 6, vamos un poquito más adelante. La semana próxima seguiremos con los de ninguna manera de Pablo. Gloria a Dios. 6.1, leemos en el nombre del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pues somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida nueva. Hay personas que dicen, yo ya fui bautizado cuando era chiquito. Hermano, no sirve. Un bebé, ¿se puede arrepentir? ¿Un bebé conoce que pecó contra Dios? ¿Un bebé conoce la ley de Dios? No. Ahora, los hijos, hermanos, de los cristianos son bendecidos en la obediencia a los padres. Si los padres son obedientes, Dios derrama bendición sobre toda la familia. Si los padres son desobedientes, los hijos consecuentemente recibirán también, hermano, la consecuencia de la desobediencia de los padres. Hasta el tiempo en que ellos mismos tengan la madurez para pasar por las aguas del bautismo y entregarle su corazón a Cristo. Desde ese día ellos ya son responsables delante de Dios por sus actos. Aunque muchas veces nosotros nos precipitamos y bautizamos personas muy jovencitas. No sé por qué pasa eso. Pero mínimamente el creyente que pasa por las aguas del bautismo tiene que tener conciencia del compromiso que está asumiendo con Cristo. Que esta gracia no es común, no es barata, no es gratis, hermano. Aunque nosotros no pagamos nada, costó un precio altísimo, la sangre del bendito y glorioso Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados. Y ahora no podemos vivir de cualquier manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos la semana próxima a continuar con esto.